Bueno, pues vamos a comenzar corrigiendo las actividades de razonamiento. Si la habéis mirado, ¿os ha costado trabajo o no la habéis o no ha dado tiempo a mirarla? Yo sí la he mirado. ¿Y qué tal? Bueno, pues vamos a empezar por la primera. ¿Vale? La primera dice, la varicela es una enfermedad vírica que suele padecerse solo una vez en la vida. ¿Cómo explica que las personas que han sufrido alguna vez la varicela queden protegidas durante toda la vida? Indique qué tipo de respuesta inmune se produce y qué función desempeñan los linfocitos B tras un segundo ataque del virus. A ver, ¿cómo explicamos que una vez que la hemos pasado quedemos protegidos? Venga, ¿alguna propuesta? Quiere decir que una vez que la hemos pasado somos inmunes, ¿verdad? Está hablando de inmunidad. Entonces, ¿a qué se debe que yo ya quede protegido para toda la vida? Porque tienen linfocitos de memoria. Exacto, porque una vez que ya la he pasado, tengo almacenados linfocitos B y T de memoria, ¿de acuerdo? Entonces, en un siguiente contacto, la respuesta de los linfocitos B y T de memoria es tan rápida que no puedo ya padecer la enfermedad de nuevo, ¿vale? Entonces, trata sobre la memoria inmunológica, ¿vale? Sobre inmunidad y memoria inmunológica. A ver, la pregunta B, que sepáis que tiene ahí una manera de expresarse que no es, desde mi punto de vista, la adecuada. A ver qué es lo que habéis decidido poner ahí. Indique qué tipo de respuesta inmune se produce. Yo he puesto la respuesta inmune secundaria. Claro, cuando hablamos de tipo de respuesta inmune, pensamos primaria, secundaria o humoral celular, ¿verdad? Sí. Eso es lo lógico. Obviamente, humoral o celular no es porque es de las dos. Entonces, ¿qué tipo de respuesta? Cuando yo lo leo, a mí también me empuja, ¿no? Me suena a decir eso, respuesta inmune secundaria, pero tampoco me termina de cuadrar, ¿vale? Yo he puesto la primaria. Claro, ¿en qué momento? ¿En la primera vez o la segunda vez? Porque tampoco te están diciendo que vuelva a contactar con el virus de la varicela. Entonces, cuando esta pregunta fue de 18, perdón, de 2018. Y Del año pasado. reunión al año siguiente, yo me estuve quejando en la reunión porque no, en Jaén, en la universidad, porque no estaba bien planteada. Y vuestros compañeros de hace 2 años, pues casi todos ponían respuesta secundaria. Y se la dieron por mal porque lo que había que poner ahí era respuesta natural y activa. ¿Me seguís por dónde van los tiros? Por lo que vimos ayer, por el tipo de inmunidad. Entonces, en vez de respuesta inmune, ahí debería poner qué tipo de inmunidad produce o genera, ¿no? Madre mía. Sí, es así, lo entiendo, no es culpa vuestra, simplemente Sí. tened en cuenta que muchas veces la expresión no es correcta. Y la inmunidad es activa, porque eres tú el que la has pasado, ¿verdad? Inmunidad que has adquirido, y es natural. Y adquirida también, ¿no? Podríamos decir. ¿Vale? Bueno, hay un detalle ahí en esa preguntita. ¿Qué función desempeñan los linfocitos B tras un segundo ataque del virus? A ver, ¿cuál es la función de los linfocitos B tras un segundo ataque del virus? Pues la función de los linfocitos B es la misma en un primer o en segundo ataque, ¿no? Sí, es la misma función, ¿no? Pero Pues ¿cuál es? en la primaria hay menos y en la secundaria más, ¿no? Es la única diferencia, que es más rápida o es más lenta. Pero la función es fabricar los anticuerpos. Los anticuerpos, solo que lo hacen de manera más rápida y más intensa. ¿Vale? ¿Ok? Venga. Nos vamos a la cuarta. Esta también es muy interesante. Dice, se inocula por primera vez a un caballo con la toxina que produce el tétanos en humanos. En el transcurso de varias semanas, el caballo vuelve a ser inoculado varias veces con esa misma toxina. ¿Vale?
Una semana después de la primera inoculación se les trae sangre para analizarla, ¿vale? Es decir, la primera semana. Justifique el tipo de respuesta inmune que se habrá producido en esa primera semana. A ver, ¿qué tipo de respuesta inmune? La primaria. ¿Perdón? La primaria. Muy bien. Tipo de respuesta inmune es la primaria, ¿vale? Perfecto, porque es la primera inoculación. ¿Cómo variará la cantidad de anticuerpos? A ver, que no oigo bien. ¿Alguna idea? Es que se ha cortado. Ah, vale, ¿me oís ya? Sí. Vale, ¿cómo variará la cantidad de anticuerpos? Pues empezarán a aumentar, ¿verdad? Y a descender rápidamente, ¿o no? Mirad. Si inoculamos la toxina, se ve. En este momento, pues al cabo de unos días empezará a aumentar para luego empezar a bajar. Es la respuesta primaria, ¿no? Pero dice que en las siguientes semanas vuelven a inocular la misma toxina. A ver qué va a ir pasando. ¿Cómo va a variar la concentración de anticuerpos cuando yo vuelva a inocular la toxina? Que se va a aumentar. Exacto. Va a ir aumentando. Va a ir aumentando cada vez más. Cuanto más contactos tenga con el antígeno, mayor será la concentración de anticuerpos. ¿O no? Porque son respuestas secundarias, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Es decir, si yo lo inoculara antes, pues empieza a subir antes, ¿vale? Conforme yo inoculo la toxina, como ya es una respuesta secundaria, pues la concentración de anticuerpos sigue aumentando. ¿Ok? ¿Bien? Sí. Vale, pasamos. La siguiente, la 5. Dice, en un centro médico hay dos pacientes A y B infectados por el virus del ébola. Al paciente A se le inocula suero sanguíneo de pacientes que han superado la enfermedad causada por este virus, mientras que el paciente B se inocula un medio conteniendo partículas muertas del virus. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? El del paciente A. El del paciente A, ¿verdad? El del B. ¿Por qué el del B no es adecuado? Porque le Porque han el puesto del B una es para vacuna. prevenir. Es Exacto. para prevenir. Exacto, porque el paciente B se le está inoculando pues como si fuera una vacuna. No tiene sentido ninguno porque el enfermo ya tiene contacto con el virus del ébola, por lo tanto, meterle más antígeno no tiene sentido. Lo que tiene sentido es meterle el suero con anticuerpos, ¿vale? Vale, perfecto. La 6. Dice, a diferencia de lo que ocurre con la placenta humana, la placenta de la mayoría de los animales domésticos de granja es impermeable para macromoléculas como proteínas complejas que no pueden pasar de la circulación materna a la fetal. Es decir, ¿un anticuerpo podríamos considerarlo como una proteína compleja? Sí. Sí, ¿no? Sí. Tiene estructura cuaternaria, en fin, que es un pedazo de molécula. Explique un posible mecanismo por el que las hembras de estos animales pueden transferir inmunidad a sus crías recién nacidas que están desprotegidas y con muy poca capacidad de respuesta inmune propia. Por la leche materna. Exacto, la leche materna. Muy bien. A través de la lactancia materna, pues las crías adquieren cierta inmunidad contra algunas enfermedades, ¿vale? Fijaros aquí de nuevo la pregunta. Indique qué tipo de respuesta inmune está implicada. En este caso, cuando la cría recibe la leche materna, ¿qué tipo de respuesta inmune? Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que nos están pidiendo realmente? Lo de antes, ¿no? Exactamente, nos están pidiendo lo de antes. Nos están pidiendo que digamos qué tipo de inmunidad es, pero en la redacción, de nuevo, entonces, tenerlo en cuenta, que si alguna vez nos chirría, que puede bailar un poco, ¿vale? Desgraciadamente esto no siempre es así no es todo el objetivo que debería ser.
Entonces, ¿qué respuesta es o qué inmunidad quiere el feto? Perdón, la cría. ¿Es natural o artificial? Natural. Vale, es natural. ¿Es pasiva o activa? Pasiva. Es pasiva, porque los anticuerpos los fabrica la madre. ¿Y es adquirida o congénita? Adquirida. Adquirida. Pues eso es lo que tenemos que decir aquí. Y luego ya nombre las moléculas del sistema inmunitario que transferirán inmunidad a las crías. ¿Cuáles son las moléculas del sistema inmunitario? Inmunoglobulina. La inmunoglobulina, ¿verdad? Los anticuerpos o inmunoglobulina, ¿vale? Venga, y nos vamos a la última. Dice, un paciente con los síntomas de una determinada enfermedad vírica es vacunado frente a la misma. Tras una semana y viendo que no mejoraba, el médico le receta unas inyecciones de gamma globulinas, extraídas de suero de caballo. Al cabo de unos días, el enfermo sanó. Dé una explicación razonada por qué el enfermo no mejoró con la vacunación y si lo hizo con el suero. O sea, esto es parecido a la que hemos hecho antes, ¿vale? Hay muchas preguntas de este tipo. ¿Por qué no mejora el paciente cuando se le vacuna una vez que está enfermo? Porque ya entra en contacto con la enfermedad, o sea, que la vacuna no le hace efecto. Exactamente. Si ya está en contacto... Antígeno. Exacto, si ya está en contacto con el antígeno, no tiene sentido que tú le metas más antígeno, porque la respuesta inmune del paciente ya está teniendo lugar. Por lo tanto, lo que sí tiene sentido es administrar anticuerpos. ¿Qué proporcionan los anticuerpos? Pues esa cierta protección, ¿vale? Esa inmunidad humoral que a ti no te ha dado tiempo todavía a desarrollar, ¿ok? ¿Bien? Bueno, pues esas son las actividades de razonamiento. Ya cuando terminemos hoy la clase, ya podéis hacer todas las actividades, ¿vale? Luego, si queréis, vamos comentando qué podemos hacer a partir de ahora. Bien, nos vamos a la página 18. ¿Vale? Alteraciones del sistema inmunitario o inmunopatología, ¿vale? ¿Qué página tú? 18. 28. 18. 18. ¿Habéis pillado la página? Que no tengo aquí. Vamos a ver. 18, perdón. Página 18, ¿vale? Bien, esto es muy fácil, ¿vale? Lo vamos a ver así de manera global. ¿Vale? Aquí mirad, alteraciones del sistema inmunitario o del sistema inmune, ¿vale? Simplemente vamos a comentar tres, ¿de acuerdo? Tres, que son la autoinmunidad, hipersensibilidad e inmunodeficiencia, ¿vale? Muy fácil, muy fácil. Mira, en primer lugar, lo que tenemos que extraer de aquí, de la autoinmunidad, es el concepto, es decir, saber definir lo que es autoinmunidad y algún ejemplo, ¿vale? Así que, ¿qué es la autoinmunidad? Pues por el propio nombre ya podemos deducirlo. A ver, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Que te ataca a ti misma, ¿no? Exacto, pero es que el sistema inmunológico detecta como extrañas proteínas propias, ¿vale? Y al detectarlas como extrañas, ¿qué hace? Pues las ataca y provoca una alteración. Esa alteración es una enfermedad autoinmune, ¿vale? Entonces, tenemos que saber definir autoinmunidad, que la definición, y algún ejemplo. De todos los que tenéis en los apuntes, que lo tenéis delante, pues el que más rabia os dé. ¿Os suena, por ejemplo, la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple? Sí. O la psoriasis, son enfermedades autoinmunes, ¿de acuerdo? Son enfermedades en las que nuestro propio sistema inmune está atacando a estructuras propias porque las ha detectado como extrañas. ¿Ok? Chicos, ¿se entiende lo que es la autoinmunidad? Sí. Vale, pasamos al siguiente concepto, la hipersensibilidad. ¿Qué significa? Dime.
si tú tienes eso, o sea, te mueres sí o sí, en plan, porque tu sistema inmunitario te ataca a ti, entonces los demás no le atacan, ¿no? No te he entendido. Repítemelo otra vez, por favor. Que a los extraños no le ataca, porque si te está atacando a ti mientras, entonces con Sí, cualquier enfermedad sí. leve. No, pero ataca a todo. O sea, nuestro sistema inmunológico tiene la capacidad de estar generando a la vez distintas reacciones inmunológicas, ¿vale? No es que esté bloqueado solo atacando a tu estructura. No es eso, Ah, vale, vale. ¿vale? Entonces, ataca a tus estructuras porque las detectas como, las reconoces como extrañas y provoca una alteración. Esa alteración es la enfermedad autoinmune. Y hay que conocer algún ejemplo. En muchas de estas enfermedades, el tratamiento consiste en disminuir la respuesta inmunológica o alterarla de alguna manera. ¿Vale? Que eso sí puede tener la consecuencia esa que tú estás diciendo. ¿Vale? Por ejemplo, ahora con el COVID-19, sabéis que uno de los problemas que tiene, nos viene al caso perfectamente lo que está pasando. Sí. Es que las personas, cuando van desarrollando la enfermedad, nuestra propia respuesta inmunológica provoca más daño en los pulmones del que debería producir. Es decir, la respuesta es como muy exagerada a nivel pulmonar y eso provoca mucha inflamación y mucha destrucción de tejido pulmonar. ¿Vale? Pues se está empezando a investigar. Como una alergia, ¿no? ¿Perdón? Como una alergia, ¿no? Algo parecido. También. Algo parecido. Entonces, se está probando un medicamento, un principio activo, que se usa en enfermedades autoinmunes, que está tocándole el puntito en algún paso de la respuesta inmunológica para disminuirla. ¿Vale? Y se va a empezar quinona o hidroxiquinona, es que no recuerdo el principio activo, algo así. ¿Vale? Bueno, ¿Eso no pasamos es lo que se utiliza para la malaria? Pues Eso no... también se está probando uno contra la malaria, pero no sé si actúa igual, la verdad. No me acuerdo si es el mismo o no es el mismo. Había varios campos de investigación ahora mismo. Bueno, hipersensibilidad. ¿Qué nos dice el nombre? Hipersensibilidad. Que eres muy sensible a algo. Vale. En este caso, hay que saber también el concepto de hipersensibilidad. ¿Vale? Tenéis los apuntes delante. Es una reacción... ¿Perdón? Pero súper pillado, ¿eh? Que se te queda muy pillado, te quedas así parado. Sí. Y te cortan la voz y todo. Me caché en la mía. Estamos fatal con el... Pues yo he quitado el wifi de todos los instrumentos que tenemos en la casa. ¿Se me oye ahora mismo? Sí, ahora sí. Vale. Hipersensibilidad es una respuesta inmunológica exagerada, ¿vale? Es decir, respuesta contra determinados antígenos que no deberían ser tan fuertes, pues una reacción exagerada, ¿vale? Y en este caso, el antígeno se le llama así, alérgeno, ¿vale? Alérgeno. Como por ejemplo un grano de polen. El polen, por ejemplo, es un caso típico. Son antígenos porque tienen proteínas y nosotros las reconocemos como extrañas, pero en algunas personas la respuesta es exagerada y muestran reacciones de hipersensibilidad. ¿Vale? Entonces, el concepto está claro, lo que es una reacción de hipersensibilidad es una respuesta del sistema inmunológico exagerada ante antígenos que nosotros lo vamos a llamar alérgenos, ¿de acuerdo? Y uno de los casos más frecuentes de hipersensibilidad, de los más habituales que tenemos que saber explicar, es la alergia, ¿vale? Aquí hay que saber explicar cómo se produce la alergia, ¿ok? Y nos vamos a remitir ahora a los apuntes. Remito a los apuntes, nos vamos allí y le echamos un vistacito. Que la tengo ahí explicada, yo creo que se entiende perfectamente, ¿vale? Y si no, pues me vais comentando, ¿vale? Entonces, en primer lugar, el concepto, ¿está claro? Es una reacción exagerada del sistema inmunológico ante un antígeno que nosotros llamamos alérgeno, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo tiene lugar la alergia? Mirad. ¿O cómo se desarrolla la alergia? Pues
consiste en que tras un primer contacto, ¿vale?, con el antígeno, con el alérgeno, pues tiene lugar una respuesta inmunológica. ¿En qué consiste la respuesta inmunológica exagerada? Pues que se producen grandes cantidades de inmunoglobulina E. ¿Vale? ¿Os acordáis que una de las características de esta inmunoglobulina es que participaba en las alergias? ¿Vale? Bueno, pues se produce gran cantidad de inmunoglobulina E. ¿Qué hace la inmunoglobulina E? Se fija a las células cebadas o mastocitos, que recordáis que hemos hablado de ellas cuando vimos la inflamación, ¿verdad? Sí. Entonces, la inmunoglobulina E, que se fabrica, borro aquí para poder... Entonces, si tenemos las células cebadas o mastocitos, la inmunoglobulina E se une a ellas, ¿vale? Porque tiene receptores específicos para esas células y se queda el organismo sensibilizado. Es decir, esa es la primera fase. Entonces, en esa primera fase, los anticuerpos que se han generado frente al grano de polen quedan fijados en la superficie de las células cebadas, de los mastocitos. Y ahora os recuerdo, la parte variable de los anticuerpos de la inmunoglobulina son complementarios. ¿Con qué? ¿Con qué son complementarias esas partes variables de esa inmunoglobulina? ¿Para qué son complementarias esas regiones variables de esos anticuerpos? Para La eso. alergia. Pues son complementarias para el grano de polen o el alérgeno que haya originado su síntesis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre en un segundo contacto? Pues el segundo contacto, el alérgeno se une a las partes variables. ¿Y qué provoca esa unión? Pues la liberación por parte del mastocito o célula cebada de histamina. ¿Qué provoca en un tejido la liberación de histamina? La inflamación, que es la reacción alérgica realmente. Es decir, provoca vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, si esto que estamos viendo ocurre en la piel, pues salen como ronchitas, ¿verdad? Sí. Y urticaria y pica, ¿vale? Si eso pasa a nivel pulmonar, pues los bronquiolos se cierran porque la musculatura aprieta, ¿vale? Es una consecuencia de la liberación de histamina. Si ocurre en la conjuntiva del ojo, pues el blanco se hincha, se pone rojo, ¿verdad? Sí. ¿Vale? Pues esto es lo que tenemos que saber explicar. Es decir, sería, aquí lo tenéis, en dos fases, ¿vale? No me deja. Aquí. Entonces, en un primer contacto, tenéis aquí explicado, ¿vale? El organismo desarrolla grandes cantidades de inmunoglobulina E frente a ese alérgeno y quedan fijadas en los mastocitos, tal como yo lo he puesto ahí en la pizarra, ¿vale? Y en un segundo contacto, el antígeno se unirá a la inmunoglobulina, ¿de acuerdo? Liberando la histamina y provocando dos efectos propios de la alergia. ¿Ok? Decidme, ¿cómo podemos tratar una alergia? No se puede, ¿no? Sí, sí se puede. Y Con una vacuna. medicamentos y de todo. Por ejemplo, hay pastillas que son antihistamínicos. ¿Qué hacen los antihistamínicos? Reducir la Que histamina. no se hinche tanto. Claro, bloquean la histamina que se está produciendo. Bloquean la histamina. ¿De acuerdo? Y si bloquean la histamina, pues reducen los efectos de la misma, ¿vale? Contrarrestan. Álvaro, ¿y el Urbasón qué hace? El Urbasón es un corticoide y lo que hace el corticoide es ralentizar todo este proceso inmunológico. Es decir, los corticoides usados de manera continua, aparte de ser antiinflamatorios, son inmunosupresores, es decir, disminuye la respuesta inmunológica. Por eso también es muy
es muy eficaz en este tipo de situaciones, sobre todo cuando son muy agudas, ¿no? Sí. Una persona por con qué? una crisis muy fuerte, muy aguda de alergia, se toma un urbasón o le ponen un urbasón o algún tipo de corticoide y es eficaz. ¿Vale? A mí me lo pusieron una vez, bueno, varias veces. Pues los A mí corticoides también. también se usan para esto, ¿vale? Pero ¿por Porque qué duele duele tanto. tanto, madre mía? De verdad. ¿Qué Cada pasa? ¿El hora. Urbasón? Eso duele Pero un mucho. montón cuando te lo pinchan. Sí, sí, duele Más mucho. más te duele cuando tienes toda la urticaria, vaya, yo Sí, lo paso más David, mal. de verdad. Los corticoides pinchados duelen mucho. Sí, es verdad. Porque estás muy concentrado. Sí, no, ya no sé si porque son muy ácidos o porque son muy irritantes, ¿vale? Bien, y un último detalle. Cuando esta alergia ocurre en un determinado lugar del cuerpo, pues ya está, no, es conjuntivitis o es rinitis, ¿vale? Es relativamente fácil de tratar. Pero el problema es cuando esa reacción alérgica ocurre a nivel global del cuerpo, a nivel general. Y se produce lo que se conoce como un shock anafiláctico. Ay, por Dios. ¿Vale? Entonces, cuando la histamina se libera a nivel general en todo el cuerpo, pues es fácil que te puedas morir de eso, como no te traten enseguida. Por una sencilla razón, y es que la histamina hace que los vasos sanguíneos, las arterias se dilaten. Y si se dilatan todas a la vez, ¿qué le pasa a la presión sanguínea? Que baja. Que baja. Y si baja la presión sanguínea, el corazón se puede parar, ¿verdad? Porque no le llega suficiente sangre. ¿Vale? Eso es shock anafiláctico. ¿Ok? Bueno, ¿se entiende la alergia y la hipersensibilidad en general? Hay que tener claro lo que es el concepto, explicarlo y luego el desarrollo de la alergia, ¿vale? Primer contacto y segundo contacto, ¿vale? ¿Ok? Y por último, dentro de las reacciones alteradas del sistema inmunológico, la inmunodeficiencia. El propio nombre me lo está diciendo. ¿Qué significa inmunodeficiencia? Pues Pero significa... Álvaro, Dime. en el primer Se ha contacto, cortado. en lo de la... me lo sé muy síntoma ni nada. A ver, dime Bien. otra En vez. el primer contacto de un alérgeno con nosotros, no te pasa nada. No hay No, no síntomas. te pasa nada. Te pasa en el segundo o sucesivos contactos, ¿vale? Pero en el primer caso, una vez que la inmunoglobulina se une al mastocito, no pasa nada. El problema es cuando se une el antígeno, de nuevo, ¿vale? Ah, vale. Venga, y terminamos con la inmunodeficiencia. A mí me pusieron la vacuna del papiloma y tiene 2 dosis. La primera no me dio nada, pero la segunda sí me dio reacción alérgica. Sí, ¿qué te pasó? Que me volví loca. Pero eso no es una reacción, hija. Sí, en plan, ¿no? Que se me pusieron o sea, yo me veía las manos con puntos, pero la gente no. Ah, vale. Ya está, Y ya te he entonces entendido. me pusieron urbasón y todo. Claro, porque a lo mejor algún componente de la vacuna, algún coadyuvante de los que llevan las vacunas, probablemente te diera reacción. A mí me pasó eso, que me pincharon porque tenía fiebre y me quedé ciego temporalmente. Madre mía, qué miedo. Sí, empecé a ver puntos y ya luego se quedó negro todo. Y ya cada vez que vayas al médico tenéis que decirlo. Claro. ¿Vale? Bueno, pues nos vamos con la inmunodeficiencia. El concepto únicamente y un ejemplo. Es decir, ¿qué significa inmunodeficiencia? Pues significa que nuestro sistema inmunológico actúa de manera deficiente frente a cualquier microorganismo, cualquier agente invasor. ¿Vale? A ver, ¿qué consecuencias tendrán las personas con inmunodeficiencia? ¿Perdón? Que se pueden poner más, que Exactamente. se pueden poner más malos, ¿no? Exactamente. Mayor predisposición, lo tenéis aquí todo, ¿eh? Mayor predisposición a cualquier tipo de infección, ¿de acuerdo?
Entonces, que sepamos definir, lo tenéis aquí, en la situación en la que la respuesta inmunológica es insuficiente o deficiente, lo que conlleva una mayor predisposición a infecciones de todo tipo, ¿vale? Y que sepamos algún ejemplo. Mirad, hay algunas que son congénitas, es decir, que los niños nacen con esa inmunodeficiencia y no se les puede exponer a ningún agente infeccioso, sino el más mínimo agente se la puede llevar por delante al niño, ¿vale? Y hay otras que son adquiridas. Si yo me gusta jugar con el uranio, pues al cabo de un tiempo voy a desarrollar inmunodeficiencia porque no voy a tener células sanguíneas suficientes para luchar, ¿vale? Otro ejemplo, el virus del SIDA, que provoca inmunodeficiencia, ¿no? ¿Por qué provoca inmunodeficiencia? Porque ataca las células del... Linfocito T4. Los T4, ¿vale? Entonces los T4, sabéis que son los que coordinan un poco todas las dos respuestas, la humoral y la celular. Por lo tanto, provoca inmunodeficiencia. Entonces aquí, saber lo que es y algún ejemplo. ¿Ok? Bien, chicos. Aquí tenemos sobre el SIDA, que tenemos que hablar un poquito, pero muy poco. Esto lo sabéis ya, porque de la estructura del virus del SIDA ya hemos hablado, ¿vale? Sabemos que es un ARN virus o retrovirus, ¿vale? Tiene muchas mutaciones, su estructura. Sobre el ciclo de infección y el desarrollo de la enfermedad, lo vamos a comentar rápidamente. Entonces, me quedan 5 minutos. ¿Os parece que corte e inicie otra para que vayamos tranquilos? Vale. Y Tenemos historia a nos las comemos 12, 15 ¿no? minutos nada más. Para las 12 tenéis historia, ¿no? Que llegamos sin problema. A la 1, ¿no? Ah, es a la 1. No, bueno. o sea, no sé. No, yo creo que a las No 12. sé. Yo creo que a las 12. Los del B sí los tenemos a la 1. ¿Los del B tenéis a la 1? A las 12, que lo hemos mirado, lo acabo de mirar. Pues no es que a las 12, dijo que a las 12, ¿no? Ah, Sí, pues a las yo creo 12. que nosotros a las 12. No sé. Pues a las 12 no faltáis, dijo. Vale, pues entonces, mirad. Nosotras a la 1. Oh, pero es que no ha dicho nada. Él lo último que dijo es que a las 12. Yo no he Que dicho tenemos nada más. una clase nosotros a las 12 y los de la otra a la 1. Separar Porque quería darla separada.